Continuamos ya una vez que nosotros obtuvimos el voltaje RMS de salida, pues podemos encontrar la corriente RMS de salida o en la carga, simplemente, ¿verdad?, aplicando la ley de Ohm si ya tengo el voltaje BRMS. En el caso de que no tuviera el voltaje BRMS y tengo el voltaje de fase, el voltaje pico de fase, el ángulo de disparo y la resistencia de carga, pues puedo utilizar directamente desde aquí, ¿verdad? Y dividir esto entre RL y me quedaría esta ecuación, la 335. Entonces, si ya tengo, ¿verdad?, el BRMS, ocupo la 335A, si no lo tengo, la 335B. Va a depender de los datos que tenga en su momento. Bueno, hemos calculado nosotros, después de esto, las corrientes en el tiristor o en los diodos, ¿verdad?, en su momento. Ahora le toca el turno a la corriente promedio en cada diodo. Observen ustedes. He estado haciendo referencia, ¿verdad?, al puente rectificador trifásico con diodos porque es muy semejante a esto. Semejante en cuanto a la conmutación, de cómo se van conmutando los interruptores. Semejante, ¿verdad?, a que este dispositivo se comporta de la misma forma si el ángulo de disparo se lo aplicamos en omega t igual a 30, es decir, el ángulo de disparo va a ser igual a 0 tomando como referencia de aquí, porque dejaría pasar toda la forma de onda de los voltajes de entrada. Hay que recordar que los voltajes que le llegan a la carga es un voltaje de línea. Pero ¿qué pasa, verdad?, cuando ya se hace el disparo de los tiristores más allá de la referencia, de esta referencia que habíamos tomado, que es donde se cruza el voltaje A y la fase C, pues entonces, ¿verdad?, la forma de onda que vamos a tener del voltaje de salida, pues va a ser diferente. Pero de cierta forma lo que debemos de entender es lo siguiente. Recuerdan que cuando analizamos esto con diodos, decíamos que cada diodo conducía durante 120 grados, los de arriba cuando las fases eran las más positivas, los de abajo cuando las fases eran las más negativas. Aquí, ¿verdad?, la 120 grados correspondía a la tercera parte de la corriente total del periodo. Bueno, pues aquí también va a ser algo semejante. Independientemente de donde se haga el disparo, cada tiristor va a estar conduciendo la tercera parte del periodo de la corriente que le llega a la carga. Entonces, si conduce la tercera parte, ¿cómo le hacemos para calcular la corriente promedio en cada tiristor? Pues simplemente, ¿verdad?, dividimos la corriente promedio entre la raíz de 3. Esa va a ser la consideración que vamos a tomar. Aquí tenemos la nota, ¿verdad? Dice, para este tipo de rectificador, cada tiristor conduce la tercera parte del intervalo total de la corriente promedio que le llega a la carga. Por tanto, la corriente promedio en cada tiristor va a ser igual aquí a la corriente promedio que le llega a la carga dividida entre 3. Esto es en el caso de que tengamos ya la corriente promedio. Si no la tenemos, pues acuérdense cómo era la ecuación de la corriente promedio. Me la voy a traer, voy a regresarme hasta acá donde la tenemos. Esta era, fíjense bien, y me la voy a llevar allá donde la estoy utilizando para que no haya pierde. Fíjense bien qué pasa. Aquí tengo la corriente promedio. Esta. Si esta corriente promedio en la carga, si a partir de esta corriente promedio de la carga quiero obtener la corriente promedio en cada diodo, tengo que dividir esto entre 3. Cuando yo divido esto que tengo seleccionado ahorita entre 3, este 3 con el 3 por el cual voy a dividir, se va a hacer igual a 1. De tal manera que la corriente promedio en cada tiristor va a quedar simplemente como la raíz de 3 por Bm sobre pi por RL, todo ello multiplicado por el coseno de alfa. De ahí sale precisamente esta ecuación, la 236b. Se simplifica, como pueden ver. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Bueno, ya que nosotros tenemos entonces la corriente promedio en cada tiristor, pues estamos en posibilidades de obtener la corriente RMS en cada tiristor y seguimos aplicando la misma regla, el mismo análisis que tenemos, que nosotros sabemos que para este tipo de rectificador cada tiristor conduce a la tercera parte del intervalo total de la corriente promedio
En este caso, ¿verdad? Sería la corriente, a ver, aquí hay un error, la corriente RMS que le llega a la carga, ¿ok? Bueno, pero aquí, ¿verdad? Nosotros hemos visto que cuando sacamos la corriente RMS sale precisamente de una raíz cuadrada, de tal manera que la corriente eficaz o RMS en cada diodo la podemos obtener así, como la corriente eficaz que le llega a la carga, pero la vamos a dividir entre la raíz de 3. Bueno, esto, vuelvo a repetir, en el caso de que ya tuviéramos esta corriente, pues ahí está de pechito. Pero si no tenemos esa corriente, podemos hacer lo mismo que hicimos hace un momento para la corriente promedio en cada tiristor. Me voy a llevar de aquí, ¿verdad? Esta ecuación de la corriente eficaz de salida, lo que le llega a la carga. Y vámonos acá. Fíjense entonces, esta es la corriente, lo que tengo arriba. Si esta corriente yo la divido entre la raíz de 3, esta raíz de 3 con la raíz de 3 se hace igual a 1. ¿Y qué me queda? Pues me queda simplemente esto. De ahí es donde sale esta ecuación. De tal manera, ¿verdad? Que la corriente eficaz en cada tiristor, pues simplemente va a depender ya del voltaje de pico, la corriente de pico y el ángulo de disparo. Bueno, ahora bien, vamos a calcular ahora la corriente de entrada, la corriente RMS por fase del transformador. Observen lo siguiente, aquí me voy a regresar nuevamente al inicio de esta parte, ¿verdad? Y observen, ¿verdad? Que este rectificador, este sistema está alimentado a partir de un sistema trifásico conectado en estrella. Los tres, aquí tenemos tres fases, la fase A, la B y la C, que ya sabemos que van desfasados 120 grados. Bueno, entonces, la corriente, cada fase, ¿verdad? Va a aportar corriente a la carga, como, al igual que en el caso de los diodos, del puente con diodos trifásico, cuando la fase es la más positiva, pero también cuando es la más negativa. Recuerden que para un puente con diodos conduce 120 más, digo, aporta corriente a la carga una fase durante 120 que es la más positiva y 120 que es la más negativa, es decir, 240 grados. Y esos 240 grados equivalen a las dos terceras partes del periodo, ¿sí me entienden? Porque el periodo tiene 360 grados, entonces 240 equivale a las dos terceras partes. Pero en el caso, ¿verdad?, de que se hiciera el disparo después de la referencia omega t igual a 30, pues de todas formas, ¿verdad?, cada fase va a estar aportando las dos terceras partes de la corriente eficaz que le llega a la carga. Entonces, es el mismo razonamiento que aplicamos para obtener la corriente eficaz en un puente trifásico con diodos. Bueno, vámonos acá. Entonces estábamos aquí, ¿verdad? Dice, para este tipo de rectificador cada fase aporta energía a la carga durante dos terceras partes del intervalo de conducción del periodo. Por lo tanto, la corriente de entrada, o sea, la corriente de cada una de las fases, que es la misma porque partimos de un sistema balanceado, pues quedó así, ¿verdad? De esta manera. En el caso de que tuviera IRMS, si no tengo IRMS, pues nos quedaría de esta manera. Acuérdense que esta es la ecuación para IRMS. Ahora, esto se reduce a lo siguiente, ¿verdad? Esta raíz de 3 que está abajo con la raíz de 3 que está arriba es igual a 1 y arriba únicamente me queda la raíz de 2 por BM. Y abajo RL y la raíz que contempla el 1 medio más todo lo demás. Entonces, dos ecuaciones tenemos para obtener la corriente de entrada, la corriente en cada una de las fases del rectificador. Muy bien, vamos a continuar entonces. No sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Dudas que tengan? Bueno, pues ya estamos en condiciones, ¿verdad? De
estamos en condiciones de empezar a hacer los problemas de este tipo para este sistema. Les recomiendo que vayan haciendo por ahí su formulario, ¿verdad? Para que todos lo tengan ahí a la mano. Bueno, tenemos entonces este problema que viene en el libro de Mohamed Rashid. Es el ejercicio 1023. Dice: el convertidor trifásico de onda completa de la figura se alimenta con una fuente trifásica conectada en estrella de 220 volts 60 Hz. ¿Me podrían decir este voltaje que tengo aquí, qué tipo de voltaje será? Voltaje de pico, voltaje eficaz de fase, voltaje eficaz de línea. ¿Qué tipo de voltaje será? Voltaje pico, profe. Voltaje de pico, bueno, por ahí estaría mal. Si tú tomas esto, todo lo que hagas posteriormente va a estar mal. No, este es un voltaje de línea, eficaz de línea. Nos dicen que es un sistema trifásico. Cuando tengan chance de salir, ¿verdad?, a la calle, porque ahorita pues salimos, pero vamos de recorriendito, ¿ah? Y ven por ahí un transformador de esos que tiene Comisión Federal para distribuir el voltaje, esos que están colgados ahí en los postes, ¿verdad? Vean el dato de placa, tiene 127, diagonal 220 y también tiene la potencia en kVA. Esos 127, ¿qué es? El voltaje eficaz. La diagonal y luego 220, ¿qué es? El voltaje de línea, voltaje eficaz de línea. Es lo que nos dan aquí. Bueno, entonces la resistencia de carga nos dice que es de 10 ohms. Si el voltaje promedio de salida es 25% del voltaje promedio de salida máximo posible, vamos a calcular lo siguiente: el ángulo de retardo, las corrientes RMS y promedio de salida, las corrientes promedio y RMS del tiristor, la eficiencia de rectificación, el factor de utilización del transformador, que es un parámetro nuevo que no hemos visto, ¿verdad? Y el factor de potencia de entrada. Bueno, vamos a llevar a cabo la resolución de este problema y vamos a empezar a escribir los datos. Aquí le pongo BL, recuerden BL, voltaje eficaz de línea, la resistencia de carga y la frecuencia. Otro dato importante me dice que el voltaje promedio al cual está trabajando ahorita el rectificador es del 25% del voltaje promedio máximo que se puede obtener. Ok, esto es otra onda que le voy a llamar porcentaje de C, pero esto no le hagan mucho caso. Ok, vamos a calcular el ángulo de disparo. ¿Cómo le haríamos para calcular el ángulo de disparo? Pues hay que recordar, ¿verdad? Esto aquí, ¿verdad? O a ver, antes, por ahí lo vimos en la última diapositiva, ¿verdad? En esta, ¿verdad? Teníamos esto, este es el que estamos analizando. Y aquí tenemos la forma de onda del voltaje de salida cuando alfa vale 0, o sea, cuando el disparo se hace aquí, en omega t igual a 30. Luego, cuando alfa es igual a 30, alfa es igual a 60, alfa igual a 90, pueden observar que a medida de que crece el ángulo de disparo, las áreas se van reduciendo y como consecuencia el voltaje de salida, voltaje promedio de salida también se reduce. Ahorita este rectificador está trabajando, nos dicen, con un voltaje de salida tan solo del 25% del voltaje máximo. ¿Cuándo tenemos el máximo voltaje? Cuando el ángulo de disparo es de 0. Igual que el problema que hicimos allá del tema anterior del rectificador monofásico controlado, ¿sale? Entonces, partiendo de ese razonamiento, vamos a hacer lo siguiente. Partimos del dato de BCD igual a ¿cuánto dijimos? Aquí es 25. Permítame tantito, es que luego los agarro para otra cosa. Ahí tenemos. Nosotros tenemos una ecuación para obtener el voltaje de salida promedio en este tipo de rectificador. Aquí lo tuvimos, ¿verdad? Ya una vez que nosotros integramos, utilizamos las identidades trigonométricas y llegamos a esto. Aquí tenemos la ecuación esta del voltaje BCD.
Lo voy a tener por acá, lo voy a tener a la mano por aquí para no estarlo buscando posteriormente. Ahí tenemos el voltaje de salida promedio en este tipo de rectificador. Entonces, fíjense bien, el voltaje al cual está trabajando nos dicen que es del 25% del voltaje máximo posible. Ahora, el voltaje máximo posible, ¿cómo lo sacamos? El voltaje máximo posible, ¿cómo lo sacamos? Hace un momento les mostré esto, ¿verdad? Y les dije que el voltaje máximo que puede obtenerse de este rectificador es cuando el ángulo de disparo es igual a cero. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a sustituir esto. Aquí tengo, ¿verdad? El voltaje al cual, el voltaje de DCD, al cual está trabajando, pero me falta alfa. Alfa no lo tengo, es lo que apenas voy a obtener. Entonces aquí voy a poner esto. Aquí le puse punto 25, aquí se lo voy a quitar esto, le voy a poner 0.25 para que lo entienda. Que es el porcentaje de esto. Este que tengo aquí, ya cuando sustituyo coseno, cuando sustituyo alfa igual a 0, es porque voy a obtener el voltaje de salida máximo. ¿Por qué? Porque coseno de 0 es 1 y me daría el máximo valor de acá. Ahora vean, vamos a sustituir de aquí. Aquí ya lo estoy haciendo un poquito más directo, pero si quieren ustedes lo hacemos de una manera más sencilla. ¿Cuánto daría esto? Me podrían decir. Aquí vamos a simplificar. Vamos a despejar esto antes de continuar, porque luego lo hago así rápido. Fíjense bien cuánto daría esto. Tengo esto acá, ¿verdad? Vamos a dejar esto aquí hasta aquí. Ok. Vamos a despejar. ¿Qué pasa cuando esta pi la mando para acá? Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces al quedar arriba con esta que está abajo se hace igual a 1. Este 3 se está multiplicando. Al pasarlo para acá pasa dividiendo. 3 con 3 también se hace igual a 1. Todo esto, ¿verdad? Raíz de 3 por raíz de 3 por bm, cuando lo pasamos abajo, se elimina con lo de arriba. De tal manera que esto, ¿verdad? Se quita y esto también se quita porque se hace igual a 1. ¿Sí lo entiende? Ok, entonces únicamente me va a quedar esto. Y ya para despejar alfa, pues tengo que utilizar la función tangente y la función, perdón, coseno inverso. Entonces aplico coseno inverso de 0.25. Yo lo manejo así porque, a ver, así lo vamos a dejar. PC, que sea el porcentaje. El porcentaje al cual está trabajando el rectificador actual, ¿verdad? ¿Sí me entienden? ¿O quieren que les vaya poniendo punto 25, punto 25? Bueno, no dicen nada, entonces vamos a dejarlo así. Ahí tienen ustedes, ¿verdad? El ángulo de disparo. Entonces, si regresamos nosotros aquí, ¿verdad? Al análisis que tenemos de aquí, este es más o menos el voltaje de salida cuando el ángulo es 90, este es cuando es 60, entonces estaría trabajando por aquí más o menos esta forma de onda. ¿Ok? Entonces, tenemos un voltaje ya tan solo del 25% se logra cuando el ángulo de disparo es de 75 grados. Ahora, ¿qué otro dato nos pedían? Nos pedían, ¿verdad?, calcular, en este caso, la corriente RMS y promedio de la carga. Pues ya tenemos nosotros ecuaciones para esto. Cálculo de la corriente RMS. Vamos a irnos acá al análisis que tengo. Por ahí tenemos la corriente. Me voy a llevar de una vez la corriente promedio. Acá para tenerla a la mano. ¿Sí? Aquí tengo el voltaje y la corriente promedio. Ahí la tenemos. ¿Sí? Y ahora me voy a llevar esto de acá. Me voy a llevar esto, el voltaje. Pero lo que necesito es, ¿qué necesito? La corriente, ¿verdad? Entonces, la corriente sabemos que está despuesito. Esta de aquí, ya sea esta o aquella. Cualquiera de las dos que tenga, pues con esa la hago.
Entonces la ponemos por acá abajo. Ahí tenemos la corriente. Vamos a ponerla por aquí así. Así para que quepa, ¿va? Y si no tengo esta, pues y ahí tenemos la otra. Esta es la que vamos a ocupar, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos la corriente RMS. Lo que también se puede hacer es calcular primero el voltaje y luego dividirla entre la corriente. Vamos a ver cómo está el problema. Cálculo de la corriente RMS, dice, se sabe que la corriente RMS es igual a esto. Aquí ya está, ¿verdad? Estamos utilizando entonces esta ecuación, la que tengo acá. De tal manera que al sustituir los datos vamos a ver qué tenemos también, porque creo que no nos dieron, nos hace falta algo, ¿verdad? Nos hace falta el valor de Bm. Acuérdense por ahí que tenemos el voltaje de línea. El voltaje Bm, ¿cómo se relaciona con el voltaje de línea? Por ahí les pasé unas relaciones en otro de los problemas, si recuerdan. Se relaciona como la raíz de 2/3 del voltaje BL. Entonces, si nosotros multiplicamos 220 por la raíz de 2/3, nos sale un voltaje de línea de 179.62 volts, que de cierta forma es el voltaje de fase, como ya sabemos. Bueno, no sé si haya dudas entonces con lo que llevamos ahorita. Bueno, entonces vamos a sustituir los datos. Tendríamos esto acá. Y RMS sería raíz de 3 por Bm sobre RL por esto, por el coseno de alfa. Sustituimos los datos aquí. Ya aquí le ponemos esto así, ¿verdad? Y vemos a ver qué pasa. Nos salen resultados muy grandes. Recuerden cómo le hacemos esto por si quieren ustedes entregar una tarea de tal manera de que no les ocupe mucho espacio. Acuérdense de redefinir los valores de los cálculos anteriores. Por ejemplo, aquí voy a utilizar alfa en los cálculos posteriores. Pero vean, aquí me dio nada más, el programa me dio 2 enteros y 2 enteros y 3 decimales. Pero aquí cuando lo sustituye, ¿verdad? Me hace un resto, entonces por eso es que se va hasta allá. Entonces vamos a hacer esto, acuérdense, lo vimos el día de ayer, antier no recuerdo. Esto lo podemos solucionar si le ponemos este comando que se llama float. Le ponemos, no sé, unas 4 o 5, ustedes ven ahí, según las decimales que quieran. Por ejemplo, aquí pueden controlar esto, ¿verdad? 5 es el número de dígitos, considerando enteros y decimales. Bueno, y también ahorita que calculamos Bm, resultó también lo mismo. Aquí, ¿verdad? A ver, voy a modificar una vez el formato, que sea tan solo de 3. Este sí es un formato después, el número de decimales después del punto. Entonces voy a redefinir Bm para que no se haga ese chorizo más adelante. Lo redefinimos así, Bm, le ponemos, ¿verdad? El punto, el comando float para que no pase nada. Y voy a ponerle 6 para que me dé 3 enteros, que es lo que consta, y 3 decimales. Ahora sí, cuando nosotros, ¿verdad?, sustituimos esto, pues ya nos queda esto. Incluso ya desde aquí lo podemos hacer. Yo lo hice así, ¿por qué? Porque me aventaba hasta la otra hoja. Entonces, aquí ya puedo directamente sustituir los datos. Ahí está, aún sale, ¿verdad?, hasta allá. Pero, a ver.
sí se sale, entonces no la voy a dejar como está aquí, ¿verdad? Pero ya también se redujo acá. Si no cabe, ¿verdad? En la hoja, como me está pasando en este caso, ustedes ya que definieron IR, pónganle explicit y ahí les va a sustituir todo. Y ya que tienen esto así, pues ya le pueden obtener el valor que les va a dar 11.566 amperes. Ahí tenemos ya el valor de esto. Y aquí voy a aprovechar también para definir esto así, como lo hemos estado haciendo. Este, para que no salgan muy grandes los valores. A ver, aquí vamos a, puede ser esto, puede ser también redefinir esto así simplemente y ya queda, pero aquí lo tienen que editar. Bueno, vamos a ver ahorita, así lo voy a dejar para que vean que también se puede hacer de esta forma. No sé si hay alguna pregunta con esto, aquí me salí un poquito del tema, acuérdense que estamos calculando la corriente RMS de salida y para ello utilizamos esta ecuación. Pero ahorita que ya sustituimos los datos, aquí resultó muy grande esto, entonces por esa razón hice esos cambios, utilizaron esos comandos, pero ya me queda de esta manera. Luego la otra cosa que nos pedían era precisamente la corriente promedio de salida. Aquí tenemos ya la fórmula para calcular la corriente promedio de salida, que es esta, ¿verdad? Ya sea esta, que es la que podemos utilizar, o bien si ya tenemos BCD, pues podemos utilizar la otra utilizando la ley de Ohm. Bueno, entonces, aquí en este caso vamos a utilizar esta ICD. Nos quedaría 3 por raíz de 3 por BM sobre pi entre RL por el coseno de alfa. Entonces sustituimos los datos, quedaría 3 por raíz de 3. Aquí ya ven que solamente me dan los números, los dígitos que yo definía ya, la resistencia de 10 y el coseno también de esto. ¿Esto cuánto me sale? Pues me sale esto igual a ¿cuánto? A 7.75. Ahí lo tenemos. No sé si hay algún un detalle. Aquí estoy redefiniendo precisamente para que no se me altere el número de decimales. Aquí también hice lo mismo. Porque estas corrientes, la IRMS y la ICD, la vamos a utilizar en el siguiente apartado. Cálculo, dice, de la corriente RMS y promedio del tiristor. Nosotros hace un momento vimos, cuando estábamos haciendo el análisis, que la corriente RMS del tiristor la podemos obtener simplemente dividiendo la corriente IRMS entre la raíz de 3, porque habíamos dicho, ¿verdad?, que en este tipo de rectificador cada tiristor conduce la tercera parte del periodo. Entonces, es la fórmula que estoy utilizando. ¿Por qué utilizo esta? Porque ya ya la tenía yo, ¿verdad? Bueno, aquí fíjense bien, no respondió. Es que esta es una nueva versión. En la versión anterior, en la 4, en la 5, si tú volvías a redefinir esto, te lo aceptaba, pero bueno. Entonces, como no lo quiere aceptar, vamos a forzarla. Otra vez utilizando el comando float. Y aquí sí, no tiene ni para dónde hacerse. Son dos enteros y tres decimales. Le voy a poner 5 para que me la dé así, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? No me lo hace. ¿Por qué no me lo hará? Yo creo que es por esto. Tenemos otra manera de hacerlo. Ya tenemos ahí, ¿verdad? Y ahora sí. Y ahí la tenemos. Entonces, ahora sí, vamos a ver si me lo acepta lo que quiero hacer para que no
queden muy grandes los valores, me lo está haciendo de esta manera. Aquí hicimos lo mismo, fíjense bien, y luego definió. Ya sé que falta, posiblemente porque no está esto así. Ahí está, sí, faltaba este valor, calcularlo acá para que ya lo pudiera tomar directamente. Vamos a modificar el tamaño para que quepa y ahí quedó. Ahora sí, ya tenemos, ¿verdad? Con un valor conveniente el número de dígitos de la corriente IRMS. Y voy a hacer lo mismo acá. Aquí, como ya está igualado, no va a haber problema. Cuando utilice el comando float, inmediatamente lo tiene que aceptar. Entonces le vamos a dar 4, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque eso es un entero y 3 decimales. Ahí está. Muy bien, entonces ahora sí que ya estábamos calculando la corriente RMS en el tiristor. Decíamos que la corriente RMS de cada tiristor es igual a la corriente RMS total que le llega a la carga, y la vamos a dividir entre la raíz de 3 por el hecho de que cada tiristor aporta durante un tercio, ¿verdad?, de la corriente que le llega a la carga. Bueno, entonces ya una vez realizando esta operación, resulta que la corriente RMS en cada tiristor es de 6.678 amperes. Y para el caso, ¿verdad?, de la corriente promedio, pues también vamos a utilizar la fórmula simplificada que se obtiene a partir de la ley de Ohm. Acuérdense que la corriente promedio en cada tiristor es igual a la corriente promedio de la carga entre 3. Sustituimos y resulta que nos da 2.477 amperes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos hasta ahorita. No, profe, una. Bueno, tenemos otro dato que tenemos que resolver aquí, ¿verdad? Otro parámetro que nos piden, que es la eficiencia del rectificador. Esta eficiencia ya la hemos calculado en otros problemas. Les he comentado que la eficiencia, la fórmula de la eficiencia, es una fórmula, ¿verdad?, que es general para cualquier tipo de rectificador, ya sea monofásico, trifásico, polifásico, controlado o no controlado. Siempre va a ser igual al cociente de la potencia DC entre la potencia DC por 100. Y la potencia DC pues se puede obtener, ¿verdad?, dependiendo de lo que tengamos. Si tengo el voltaje BCD y la corriente ICD, pues de ahí las saco. Pero si tengo, por decir, la corriente y la resistencia, pues aplico esa fórmula de I cuadrada por R, ¿verdad? O si tengo el voltaje, BCD al cuadrado sobre R. En este caso nosotros se dan cuenta que lo que calculamos en el inciso 2 fueron la corriente IRMS y la corriente ICD. Y también tenemos la resistencia de carga. Entonces, por ahí nos vamos a ir. Bueno, aquí tenemos las diferentes fórmulas. Aquí tenemos entonces la potencia de CD, la podemos representar así, como ICD al cuadrado por RL, y la potencia de CA como IRMS al cuadrado por RL. Al hacer esto, ¿verdad?, la resistencia se hace igual a 1, RL con RL igual a 1, y este cociente ICD al cuadrado entre IRMS al cuadrado lo podemos representar así como ICD entre IRMS al cuadrado. Y ahí tenemos ya la eficiencia. Voy a sustituir los datos para que lo tengan acá y sepan de qué se trata, ¿no? Entonces ya aquí con esto sacamos el valor y resulta entonces que la eficiencia del rectificador es del 41.243%. La eficiencia de este rectificador va a depender en gran parte de quién, del ángulo de disparo. En este tipo de rectificador, ¿cuándo vamos a tener la máxima eficiencia? Cuando el ángulo de disparo sea de 0, es decir, cuando se esté comportando como un rectificador con diodos. Acuérdense que la eficiencia de un rectificador con diodos estaba por el 99%, pues entonces esto también se va a lograr acá, pero cuando alfa es igual a 0. Bueno, otro parámetro que nos pidieron, el factor de utilización del transformador. Este parámetro, ¿verdad?, se conoce como parámetro de rendimiento de los rectificadores, y el factor de utilización
se obtiene a partir de esta ecuación. Nos indica, ¿verdad?, qué tanto se está aprovechando el transformador en, en este sistema, pero también vamos a ver que depende mucho del factor perdón, del ángulo de disparo. ¿Por qué digo del ángulo de disparo? Porque el factor de utilización depende de la potencia de CD y PS. ¿Quién será PS? Pues PS va a ser la potencia en el secundario del transformador. Hay que recordar que estamos trabajando con un transformador trifásico. Entonces la potencia de CD la podemos obtener de esta forma. Y la potencia de CA, como es un sistema trifásico, puedo obtenerla de esta manera. Como la corriente de entrada por el voltaje de fase BS, perdón, por 3. Ahora, si yo agarro el voltaje de línea, pues sería raíz de 3 por BL por IS. Entonces nos vamos a ir por este lado porque tenemos ya este dato, ¿verdad? Únicamente nos falta calcular IS. Pero antes vamos a calcular la potencia de CD. Ahora sí la vamos a calcular como lo hicimos hace rato, ¿verdad? Tratando de la misma ecuación. De cierta forma hace rato no la hicimos porque simplificamos, recuerden, para sacar la eficiencia. Voy a sustituir aquí los datos para que recuerden de dónde sale, de tal manera que esto nos queda así. 7.428 que es la corriente promedio y 10 ohms que es la resistencia. Esto me da 551.75 watts. Ahora bien, por otro lado, ¿verdad? La potencia PS, vamos a agarrar esta, les decíamos, porque como dato nos dieron precisamente el voltaje de línea. Ahora nos hace falta únicamente la corriente de línea. ¿Cómo calculamos la corriente de línea? Pues fue el último parámetro que nosotros, al cual le obtuvimos una fórmula, ¿verdad? Habíamos dicho esto, que si ya tengo la corriente RMS, que es el caso de nosotros ahorita, simplemente vamos a multiplicar esa corriente RMS por la raíz de 2. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Y S es igual a raíz de 2 por IRMS. Vamos a sustituir los datos. Y ya una vez sustituido, calculamos el valor de la corriente IS. Ok, entonces, ya con la corriente IS podemos nosotros sacar la potencia de entrada. ¿Qué es la potencia de entrada? La potencia que está suministrando, en este caso, el transformador trifásico. Lo tenemos acá, entonces, es raíz de 3 por BL por IS. Aquí S se sustituyó todo, ¿verdad? Acuérdense, ¿cómo le hacemos? Le hacemos de esta manera. Voy a hacerlo también otra vez para que no se vea muy grande esto. Vamos a ponerles unas 5 dígitos, ¿verdad? Porque son 2 enteros y 3 decimales. Ahí está, ya para que no me salga tan grande esto. Ahí tenemos entonces que la potencia de entrada del transformador es de 3.59 por 10 a la 3 watts. Pero esto también lo puedo convertir a kilowatts, ¿verdad? Le pongo nada más la K y ya me da 3.598 kilowatts, es decir, 3.598 watts. Ya que tenemos entonces la potencia de CD y la potencia de CA, pues ya podemos en todo caso sacar el factor de utilización. Y vean que tanto se está aprovechando, ¿verdad? Muy poco en este caso el transformador. ¿Por qué razón? Porque por el ángulo de disparo, o sea que con un ángulo de disparo bajo no aprovechamos adecuadamente la potencia del transformador. Y también ya nosotros hemos visto que en este caso, ¿verdad? Cuando el ángulo de disparo es grande, el factor de potencia también se ve afectado, tiende a bajar considerablemente. Bueno, entonces vamos a ver. Ahorita creo que dije algo mal, que el factor de utilización es pobre porque el ángulo de disparo era bajo. No, el ángulo de disparo es grande. Si fuera bajo es porque tendería a cero y esto mejoraría. Pero cuando el ángulo de disparo es grande, en este caso 75 grados,
pues hace que el factor de utilización del transformador cambie. Y ya por último el factor de potencia. El factor de potencia para este rectificador lo podemos obtener de esta manera, como la potencia DCA entre la potencia PS. La potencia PS es la potencia de entrada y la potencia DCA es la potencia RMS o la potencia eficaz. Entonces, esta potencia eficaz ya nosotros la calculamos, o bueno, tratamos de calcularla cuando sacamos la eficiencia. Sin embargo, como hicimos reducción de fórmulas, no sacamos un valor. Ahorita sí, resulta que la potencia DCA, la potencia que se está generando en la carga es de 1.338 y la potencia que está entregando el transformador es 3.598. Entonces, esto se obtiene de esta manera, de tal manera que el factor de potencia para este rectificador tan solo sería de 0.372 decimales. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda con esto. Vamos a hacer todavía otro problema el día de mañana, si Dios quiere. Pero ahorita no sé si hay alguna duda con esto que vimos. Pueden ver que no es complicado, simplemente hay que tener presente las fórmulas que se van utilizando para cada momento. ¿Ok? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar y ya continuamos el día de mañana.